¿Alguna vez has oído hablar del Arcángel Miguel? Mucha gente conoce su nombre, pero pocos entienden la sorprendente razón por la que Dios lo creó. En un mundo lleno de batallas espirituales invisibles, Miguel emerge como una figura fundamental en la ejecución del plan divino. Y lo más increíble, su obra sigue viva y activa hoy en día. Es imposible entender la guerra espiritual sin pasar por su historia. Vivimos tiempos de intensas batallas que no siempre podemos ver con nuestros ojos naturales. Mientras que a muchos solo les importa lo que es visible, hay una guerra en el cielo en pleno apogeo. El dragón, Satanás, no descansa y la resistencia espiritual necesita ser más firme que nunca. En este escenario, Miguel no es solo un símbolo de fuerza, sino la expresión viva de la autoridad de Dios. Saber esto lo cambia todo. Imagínese tener un comandante celestial a su lado, listo para actuar en defensa de quienes permanecen fieles. Esta es exactamente la misión de Miguel, especialmente en los últimos días. Su intervención angelical no es historia del pasado. Es una promesa para quienes caminan bajo la protección divina. Y para aquellos que quieren ganar, comprender el papel del Arcángel Miguel es más que interesante, es vital. A lo largo de este contenido, descubrirás cómo Michael lideró la batalla contra la rebelión angelical, derrotando el orgullo de Lucifer. También verás su papel en el Apocalipsis, en la defensa de Israel y en la preparación para la segunda venida de Cristo. Cada detalle está lleno de lecciones prácticas para nuestra vida actual. Después de todo, la guerra espiritual invisible es real y ya estamos en medio de ella. Si buscas fortalecer tu fe, aprender a resistir espiritualmente y caminar bajo la autoridad de Dios, esta inmersión en la historia del Arcángel Miguel es para ti. Prepárate para ver la fidelidad y la obediencia en acción como nunca antes. Es más, entenderéis por qué la victoria celestial ya ha sido conseguida, pero requiere una vigilancia constante por nuestra parte. Así que ven conmigo en este viaje revelador. Enfrentemos los cielos, comprendamos los orígenes de la guerra y descubramos cómo el mandato celestial todavía opera poderosamente a favor de aquellos que no se dan por vencidos. Dios creó al Arcángel Miguel por una razón sorprendente, y esa razón también tiene mucho que ver contigo. Desde el comienzo de la creación angelical, el Arcángel Miguel se destacó como el comandante supremo de los ejércitos celestiales. No sorprende que aparezca en el Apocalipsis liderando la mayor batalla espiritual jamás registrada. Con la autoridad de Dios, Miquel organiza la resistencia espiritual contra el mal, asegurando que la guerra en el cielo no termine en caos, sino en victoria celestial. Cuando pensamos en batallas que cambian el curso de la historia, ninguna se compara con las que Miguel ha enfrentado en el mundo invisible. Miguel no solo es fuerte, él es un estratega. Imaginemos a un general que no solo se enfrenta al enemigo, sino que predice sus movimientos. Ese es el nivel de mando celestial que ejerce. En los relatos del Apocalipsis, vemos cómo utiliza la intervención angelical precisamente para derrotar al dragón, símbolo de Satanás. Este modelo de liderazgo también inspira nuestra propia guerra espiritual diaria, donde la vigilancia y la acción rápida marcan la diferencia. Es fascinante darse cuenta de que, a lo largo de los siglos, Miguel mantiene su puesto de mando celestial sin retroceder jamás. Su fidelidad y obediencia lo convierten en un ancla de estabilidad en medio de la rebelión angelical que una vez amenazó al cielo. La guerra espiritual invisible no es para aficionados, y Dios, sabiendo esto, le confió a Michael la misión de liderar a sus huestes con manos firmes. Es como si Miguel fuera el jefe de seguridad del reino eterno. Vale la pena recordar que la autoridad de Dios sobre Miguel es absoluta y él la ejerce sin lugar a dudas. Esto nos enseña que el verdadero liderazgo nace de la sumisión a un propósito mayor. ¿Quieres llevar tu vida sabiamente?
Empiece por reconocer que incluso los guerreros celestiales más fuertes se inclinan ante el Todopoderoso. Un buen hábito es meditar diariamente en textos como Apocalipsis 12, que muestran esta poderosa dinámica. Entonces, cuando miramos a Miguel como comandante supremo, vemos mucho más que un guerrero. Vemos un modelo de resistencia espiritual y entrega total. Y lo mejor de todo es que no se detuvo en el pasado. Su mando continúa, especialmente en los últimos días que vivimos. Con cada paso que damos, la presencia del mandato celestial nos llama a la siguiente gran lección. ¿Qué sucede cuando la vigilancia se encuentra con la justicia en acción? El arcángel Miguel no es solo un guerrero de fuerza bruta, simboliza la vigilancia constante y la justicia perfecta en el ámbito espiritual. Mientras muchos ángeles cayeron en la rebelión angelical liderada por Lucifer, Miguel se mantuvo firme, demostrando que la lealtad y la obediencia al plan divino no son negociables. Cuando la batalla espiritual se calienta, es Miguel quien aparece como un centinela incansable, siempre atento al menor signo de traición u orgullo infiltrado. Esta vigilancia de Miguel se refleja también en las acciones prácticas que Dios espera de nosotros. Si Él permanece con los ojos abiertos en la invisible guerra espiritual, no podemos darnos el lujo de vivir distraídos. Un gran ejercicio diario es hacer un chequeo espiritual al final del día. ¿Dónde falló mi atención? ¿Dónde he dado lugar al orgullo o al engaño? Practicar esta autoevaluación fortalece nuestra protección divina y nos alinea más con el mandato celestial. El ejemplo de Miguel en Apocalipsis nos enseña que la verdadera justicia requiere una resistencia espiritual continua. No solo lucha contra el dragón, Satanás, en el momento de crisis, sino que se anticipa a los ataques, defendiendo el trono de Dios y la integridad del cielo. Asimismo, en nuestra vida no basta con reaccionar cuando el problema estalla. Necesitamos construir rutinas espirituales sólidas, oración, lectura de la Biblia, ayuno, como barreras constantes contra el ataque del mal. Y lo más inspirador, Miguel nunca lucha por su propia causa. Su intervención angelical es siempre a favor del plan divino y los propósitos eternos. Esto contrasta marcadamente con el espíritu de rebelión y vanidad que consumía al dragón. Si queremos desarrollar una autoridad espiritual genuina, tenemos que dejar de luchar por el interés personal y empezar a luchar por lo que tiene valor eterno. Pregúntese, ¿mis batallas defienden lo que Dios ama? Por tanto, ver a Miguel como símbolo de vigilancia y justicia nos recuerda que la resistencia espiritual no se compone solo de grandes actos heroicos, se construye en la vida cotidiana, en los detalles, en la elección consciente por la fidelidad. Y es precisamente de esta vigilancia activa que nace el coraje necesario para afrontar los grandes enfrentamientos que están por llegar. Y hablando de enfrentamientos, ¿estás listo para descubrir cómo fue la guerra más grande jamás librada en el cielo? Cuando hablamos de una verdadera guerra espiritual, nada se compara con la guerra en el cielo descrita en el Apocalipsis. Por un lado, Miguel liderando el mandato celestial con autoridad de Dios. Por el otro, el dragón, Satanás, y sus ángeles rebeldes intentando usurpar el trono eterno. Esta no fue una guerra simbólica o teatral, fue un verdadero choque, donde la lealtad y la obediencia fueron las armas más poderosas, y al final, la victoria celestial mostró quién realmente tenía el favor divino. Lo más impactante es darnos cuenta de que esta guerra espiritual invisible fue el detonante de la caída de Lucifer y la expulsión de los ángeles rebeldes. Miguel, con su fiel ejército, no solo derrotó el orgullo del dragón, sino que estableció la supremacía de la justicia de Dios sobre cualquier intento de rebelión angelical. Esta victoria no fue solo para los cielos, resuena hasta el día de hoy, reforzando que el mal, por audaz que parezca,
nunca tendrá la última palabra. Imagínense, Miguel se enfrentó cara a cara con la criatura más astuta y poderosa que jamás haya intentado desafiar al Todopoderoso. Y ganó, sin diplomacia, sin negociación, solo con la fuerza de la autoridad de Dios y la intervención angelical necesaria para proteger la santidad celestial. Esta historia debería estar en los titulares de nuestros devocionales diarios. Cualquiera que lea Apocalipsis 12 con atención comprende que la verdadera guerra espiritual se gana primero con la sumisión total a Dios. Ahora bien, si esta guerra sacudió al cielo mismo, ¿qué pasa con nuestras batallas aquí en la tierra? A menudo nos enfrentamos a dificultades pensando que son solo problemas naturales, cuando en realidad son extensiones de esta guerra invisible. Miguel nos recuerda que debemos estar alerta y equipados espiritualmente. Un buen comienzo es estudiar Efesios 6, que habla de la armadura de Dios, nuestra defensa práctica en este escenario de constante resistencia espiritual. Con la caída de Satanás, el cielo celebró una victoria eterna, pero la batalla no terminó. Simplemente cambió de escenario. Ahora sucede aquí, entre nosotros. Y si Miguel derribó al dragón en el cielo, imagínate lo que Dios puede hacer a través de tu vida aquí en la tierra. Pero para hacer esto, necesitamos entender que cada conflicto espiritual es una extensión de esta guerra original. Y hablando de batallas sorprendentes, ¿qué tal conocer la disputa celestial por el cuerpo de Moisés? Pocas personas se dan cuenta, pero incluso después de la muerte, la batalla espiritual sigue siendo intensa. En Judas 9 vemos al arcángel Miguel enfrentando al mismísimo diablo en una disputa inusual, el cuerpo de Moisés. Parece una escena de una película épica, pero es real. Esta intervención angelical muestra que incluso el botín de los siervos fieles tiene un valor estratégico en la guerra espiritual invisible. Miguel, siempre bajo la autoridad de Dios, actúa para proteger aquello que aún tiene propósito. El detalle curioso es que Miguel, a pesar de enfrentarse al dragón, no se atrevió a decir lo que pensaba. Simplemente declaró: «El Señor os reprenda». Una lección práctica de resistencia espiritual basada en la sumisión a Dios, no en la fuerza personal. ¡Qué lección tan poderosa para nosotros, eh! A veces, en nuestro afán de batallar, olvidamos que la victoria celestial no proviene de nuestra voz, sino de la palabra de Dios en acción a través de nosotros. La disputa sobre el cuerpo de Moisés nos revela también el interés de Satanás en desviar, corromper o desfigurar el legado de los siervos de Dios. Imagínese si el cuerpo de Moisés hubiera sido encontrado y convertido en objeto de idolatría. La defensa de Miguel fue crucial para que el foco permaneciera en el libro de la vida y no en las reliquias materiales. Esto nos enseña a vigilar incluso lo que parece cerrado, porque la batalla espiritual es continua. Para aplicar esto en la práctica, un buen ejercicio es revisar nuestra propia historia de fe y ver si estamos manteniendo los propósitos que Dios ya ha plantado en nosotros. ¿Qué ha confiado Dios en tus manos que necesita ser protegido con la misma seriedad con la que Miguel protegió el cuerpo de Moisés? Podría ser un sueño, un llamado, una palabra recibida. Resistir el robo espiritual es parte de nuestra misión de vigilancia. Entonces, mientras Michael luchaba detrás de escena de la historia, nos estaba mostrando que la fidelidad y la obediencia son armas hasta después del aparente final. Y es precisamente en esta línea de defensa espiritual donde vemos crecer aún más su actuación en los últimos días. ¿Alguna vez te has parado a pensar cómo será cuando Miguel, una vez más, se ponga de pie para defender a los inscritos en el libro de la vida? En Daniel 12 encontramos una de las escenas más impactantes sobre el papel del arcángel Miguel. Él se levanta en un momento de gran angustia para proteger a aquellos que están escritos en el libro de la vida. No es poca cosa.
En medio del caos que marcará los últimos días, la batalla espiritual se intensificará como nunca antes, y la intervención angelical de Miguel será un parteaguas entre la supervivencia y la ruina. Es el mandato celestial actuando con la máxima fuerza. El hecho de que Miguel se ponga de pie está cargado de significado. No es una acción casual, es un movimiento estratégico en medio de una guerra espiritual invisible. Cuando Miguel se mueve, todo el cielo está en alerta. De la misma manera, debemos aprender a discernir los tiempos y actuar espiritualmente según la dirección de Dios. ¿Quieres consejos prácticos? Procura llevar un diario de oración y vigilia, anotando impresiones y revelaciones. Te sorprenderá cuánto agudiza tu sensibilidad espiritual. En los últimos días, la resistencia espiritual requerirá más que buenas intenciones. Se necesitará valor para permanecer fiel, incluso frente a presiones extremas. Así como Michael lucha para proteger a los elegidos, cada uno de nosotros está llamado a luchar por nuestra propia fe. Leer Daniel 12 y Apocalipsis 12 es esencial para comprender el guión profético que ya ha comenzado a desarrollarse ante nuestros ojos. La información en este contexto es una armadura. También es interesante notar que la protección divina, aunque es poderosa, no anula nuestra responsabilidad personal. Miguel actúa en defensa de quienes ya están comprometidos con Dios, no de quienes creen de alguna manera. La fidelidad y la obediencia siguen siendo los principales criterios para estar bajo esta guardia especial. Es como estar registrado en el libro de la vida. No es automático, es el resultado de un pacto vivo. Y a medida que avancemos hacia el clímax profético, la misión de Miguel será cada vez más visible para aquellos con ojos espirituales atentos. La guerra espiritual invisible se sentirá en lo natural, y saber que tenemos un defensor designado por el mismo Dios es una gigantesca fuente de esperanza. Pero la historia no termina ahí, porque la voz de Miguel también hará eco en el acontecimiento más esperado de la historia de la humanidad, la segunda venida de Cristo. La Biblia revela que en la segunda venida de Cristo se escuchará la voz del arcángel Miguel anunciando el evento más grande de la historia. En 1 Tesalonicenses 4:16 está escrito que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Imagínese la escena, todo el comando celestial movilizado, Miguel en una posición prominente y la victoria celestial proclamada al universo entero. Un momento escalofriante. Esta voz de Miguel es más que un llamado. Es el detonante de la resurrección de los muertos en Cristo. Aquellos que se mantuvieron firmes, que vencieron la guerra espiritual invisible, escucharán la señal de que la eternidad finalmente ha comenzado. Y lo mejor, será la prueba definitiva de que la autoridad de Dios triunfó sobre toda resistencia espiritual. ¿Alguna vez pensaste que en este gran día podrías ser uno de los que respondan al llamado de Miguel? Comprender la participación de Miguel en la segunda venida nos da una perspectiva completamente nueva sobre la batalla espiritual que estamos viviendo hoy. Cada oración, cada acto de fidelidad y obediencia, cada resistencia al pecado, es una preparación para ese momento glorioso. Si quieres estar preparado, empieza ahora mismo por fortalecer tu fe. Recomiendo leer el libro Pilgrim's Progress de John Bunyan, una verdadera escuela de perseverancia espiritual. También vale la pena recordar, la segunda venida no será solo un gran espectáculo, será un día de separación definitiva. Aquellos que ignoraron las advertencias de la guerra espiritual invisible sentirán el peso de la ausencia de protección divina. Por eso, hoy es el momento de alinear tu corazón con Dios. No puedes permanecer en modo de repetición mientras todo el cielo se prepara para este resultado épico. Y así, cuando escuchemos la poderosa voz de Miguel resonando en los 4 rincones de la tierra,
Veremos la fidelidad recompensada y la victoria celestial finalmente consumada. Pero el papel de Miguel va más allá de este gran anuncio. Sigue siendo el protector incansable de Israel, el pueblo que lleva en sí las promesas eternas de Dios. Y esta misión profética, también está más viva que nunca. El arcángel Miguel no solo lidera grandes batallas espirituales, sino que también tiene una misión específica y constante: la defensa profética de Israel. En Daniel 12:1 se le llama el gran príncipe que protege a los hijos de tu pueblo. En otras palabras, desde la antigüedad hasta los últimos días, Miguel ha estado al frente de la protección divina sobre Israel, custodiando el cumplimiento del plan de redención que pasa por este pueblo elegido. Es una verdadera vanguardia de la historia sagrada. Esta defensa no es simbólica. Es una intervención angelical real en la guerra espiritual invisible que rodea a Israel en todas las épocas. Si miramos la historia, desde los faraones, pasando por los imperios hasta los conflictos modernos, veremos que la resistencia espiritual contra Israel siempre ha sido intensa. Y es precisamente allí donde Miguel entra en acción, evitando que se interrumpan los propósitos eternos. Es como si fuera el guardaespaldas personal de la promesa divina. ¿Y qué tiene esto que ver con nosotros hoy? Todo, porque la fidelidad y obediencia de Miguel a la misión de defender a Israel nos enseña que, en la batalla espiritual, proteger lo que Dios llamó precioso es una prioridad absoluta. ¿Qué tal si aplicas esto a tu vida ahora mismo? Haz una lista. ¿Qué te ha confiado Dios ya? Familia, ministerio, propósito. Todos estos necesitan su vigilancia espiritual, tanto como Israel necesita la protección divina. Lo más increíble es que, incluso ante tantos intentos de destrucción, Israel permanece, no por fuerza humana, sino por intervención angelical y la autoridad de Dios manifestada a través de Miguel y sus ejércitos. Es un recordatorio vivo de que en medio de la batalla, la victoria celestial está garantizada para aquellos que están alineados con el plan del Altísimo. Cada celebración de la supervivencia de Israel es, de hecho, un himno silencioso a la fidelidad del mandato celestial. Por lo tanto, cuando miramos a Miguel como el defensor profético de Israel, vemos mucho más que protección política o física. Vemos el mantenimiento de la esperanza para toda la humanidad. Después de todo, es de Israel de donde vino el Mesías, y es en Israel donde aún se cumplirán muchas promesas. Y en medio de esta guerra en curso, Miguel continúa operando, allanando el camino para batallas aún más decisivas por venir. De hecho, ¿alguna vez has visto cómo actúa cuando la resistencia espiritual intenta bloquear las respuestas divinas? En Daniel 10 encontramos un episodio que revela cuán estratégico es el papel del arcángel Miguel en la guerra espiritual invisible. Cuando Daniel ora pidiendo comprensión, la respuesta es enviada desde el cielo, pero encuentra resistencia. El príncipe de Persia, una fuerza espiritual opositora, bloquea el camino. Es en este escenario que interviene Miguel, rompiendo la oposición y desatando la respuesta divina. En otras palabras, la demora en la oración no siempre es el silencio de Dios. A veces es pura batalla detrás de escena. La actuación de Miguel aquí muestra que la intervención angelical es quirúrgica. Entra exactamente donde la resistencia espiritual impide el avance del propósito divino. Esto enseña algo precioso para nuestra vida práctica: la perseverancia en la oración. A veces, la respuesta ya se ha soltado en el cielo, pero debemos seguir resistiendo hasta que se abra paso en la tierra. Si quieres fortalecer esto en tu vida diaria, te recomiendo el libro Oración, la clave para el avivamiento, de Charles Finney, una verdadera dinamita espiritual. Otro punto poderoso: Miguel no actúa por impulso. Vuestro movimiento obedece a la autoridad de Dios, el perfecto mandato celestial.
Esto nos muestra que la verdadera guerra espiritual no se hace con gritos o fuerza emocional, sino con obediencia estratégica. ¿Quieres un consejo práctico? Antes de cualquier batalla espiritual, pregúntese, ¿es esta mi lucha o es Dios quien me dice que pelee? Porque no todas las batallas son tuyas, pero cada obediencia sí lo es. Además, ver a Miguel en acción nos inspira a confiar en que no estamos solos en la resistencia espiritual. Muchas veces, mientras pensamos que no pasa nada, batallones celestiales se enfrentan al enemigo en nuestro nombre. Esto cambia completamente nuestra perspectiva sobre la paciencia, la fe y la perseverancia. Solo porque no lo veas, no significa que Dios no esté actuando. Como dice el dicho popular del Evangelio, Dios trabaja en el turno de mañana. Entonces, cuando miramos las intervenciones estratégicas de Michael, entendemos que la victoria celestial no es aleatoria. Se construye en colaboración entre el cielo y la tierra, entre el mandato celestial y la fidelidad humana. Y si hay una razón por la que Miguel lucha tan duro, es porque sabe dónde empezó todo y conoce muy bien el origen de la mayor rebelión de la historia espiritual. Todo empezó con una elección, el orgullo. Lucifer, un ángel de luz, decidió desafiar la autoridad de Dios, dando lugar a la rebelión angelical que sacudió el cielo. Fue en este momento crítico cuando el arcángel Miguel brilló aún más, como símbolo supremo de fidelidad y obediencia. Mientras Lucifer intentaba exaltarse por encima del trono divino, Miguel se mantuvo firmemente bajo el mando celestial, negándose a abandonar su lugar de honor en la guerra espiritual invisible. Esta caída no fue una simple pelea, fue una verdadera guerra en el cielo. El dragón, Satanás y sus seguidores intentaron imponer un nuevo orden, pero fueron aplastados por la intervención angelical dirigida por Miguel. La resistencia espiritual de Miguel no se basó en el orgullo propio, sino en la sumisión total a la autoridad de Dios. Esto nos enseña que el verdadero poder espiritual proviene de la humildad, no de la búsqueda de la gloria personal. Es interesante notar que Lucifer cayó porque quería ser igual a Dios, un intento loco de invalidar la soberanía divina. Michael, cuyo propio nombre significa «quien como Dios», venció esta arrogancia con su fidelidad. Un ejemplo práctico para nosotros. Cada vez que resistimos la tentación de controlarlo todo y confiar en los planes de Dios, estamos actuando con el espíritu de Miguel, no con el de Lucifer. Es en la rendición que ganamos. Para fortalecer esta mentalidad, recomiendo practicar la lectura y la meditación diaria en Isaías 14 y Ezequiel 28, capítulos que describen poéticamente la caída de Lucifer. Escribe las características que llevaron a tu caída y pide ayuda a Dios para evitarlas en tu propio carácter. La guerra espiritual invisible comienza dentro de nosotros, mucho antes de que se manifieste en circunstancias externas. De modo que el origen de la rebelión y la caída de Lucifer no son solo historia antigua, son advertencias vivas para nuestro camino espiritual de hoy. Y si bien Miguel se mantuvo fiel al principio, también liderará la resistencia final en el momento más dramático de la historia de la humanidad. Porque si hubo una primera guerra en el cielo, también habrá una batalla final que pondrá fin al ciclo. Y adivina quién estará en primera línea. Llegará el momento en que todas las batallas espirituales alcanzarán su clímax, el Armagedón. Este será el escenario de la última y decisiva guerra espiritual invisible, donde el arcángel Miguel, una vez más, encabezará el mando celestial. Imagine la escena. Las fuerzas del mal se reunieron para desafiar abiertamente la autoridad de Dios. Y Miguel, portando el estandarte de la fidelidad y la obediencia, marchando a la cabeza de los ejércitos celestiales. Es la victoria celestial, diseñada incluso antes de la fundación del mundo.
Armagedón no será solo una batalla física, sino la manifestación final de la guerra entre la luz y las tinieblas que comenzó con la rebelión angelical. La intervención angelical de Miguel será decisiva para sellar el destino del dragón, Satanás, y de todos los que lo siguieron. Aquí no habrá lugar para la neutralidad. O estás bajo la protección divina, alineado con el libro de la vida, o estás consumido por el juicio. Fortalecer la resistencia espiritual ahora es prepararnos para ese día inevitable. Cabe mencionar que Michael, como comandante supremo, no solo lucha con espadas celestiales, sino con la autoridad de Dios. Es una guerra en la que la palabra de Dios es el arma principal. ¿Quieres empezar a armarte? Lea Apocalipsis 19 y vea cómo la propia boca de Cristo se describe como una espada afilada. La fe firme en la palabra es lo que nos hace capaces de enfrentar las crecientes presiones de los últimos días. El Armagedón también revelará que la lealtad y la obediencia, demostradas en pequeñas batallas cotidianas, tendrán su peso en la batalla final. La resistencia espiritual no se construye en el fragor del combate, sino en el entrenamiento diario de la vida de fe. Un ejercicio poderoso es hacer un chequeo espiritual semanal. ¿Qué avances he logrado? ¿Dónde caí? ¿Qué necesito fortalecer? Miguel ganó porque nunca se desvió de su enfoque, y nosotros también podemos hacerlo. En última instancia, Armagedón no será solo el fin de una guerra, será el comienzo de un cielo nuevo y una tierra nueva. La victoria celestial completa demostrará que cada lágrima, cada batalla, cada resistencia valió la pena. Y junto a Miguel celebraremos la intervención angelical más gloriosa de la eternidad. Pero hasta entonces, la pregunta que resuena es, ¿te estás preparando para marchar bajo el mando celestial? Ahora que conoces la impresionante historia del arcángel Miguel, desde la guerra en el cielo hasta el Armagedón, necesito preguntarte, ¿cómo has afrontado tus propias batallas espirituales? ¿Estás luchando con la autoridad de Dios como Miguel o has tratado de vencer con tus propias fuerzas? Piénsalo, porque tu victoria comienza con tu posicionamiento de hoy. Cada lección que Miguel nos enseña, fidelidad, obediencia, resistencia espiritual, no es solo para que la admiremos, sino que la apliquemos en nuestra vida diaria. ¿Qué vas a hacer desde aquí? ¿Te limitarás a observar las batallas invisibles o te levantarás como un verdadero guerrero al mando celestial? La decisión es tuya y también las consecuencias. Recuerde, no estamos solos en esta guerra espiritual. Así como Miguel lidera ejércitos de ángeles, Dios también está listo para fortalecerte, protegerte y empoderarte en los momentos más difíciles. Simplemente alíñate con el plan divino con valentía y fe. La guerra es real, pero la victoria ya ha sido declarada. Y ahora quiero invitarte, si este contenido te habló, si despertó algo en tu interior, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esta manera siempre recibirás enseñanzas que fortalecerán tu viaje espiritual y te prepararán para las batallas que están por venir. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces permaneced firmes, vigilantes y siempre bajo el mando del Dios Altísimo.